El sol comenzaba a salir, iluminando un vasto campo mientras un pequeño ratoncito, lleno de sueños y determinación, caminaba con paso firme hacia su destino. A pesar de todo su esfuerzo y dedicación, parecía que la satisfacción nunca llegaba. Pero hoy, algo iba a cambiar. Una oportunidad única estaba por aparecer, algo que lo haría ver la vida de una manera completamente nueva. Nico, un ratoncito tierno, vivía con la sensación de que su vida no era lo que esperaba. Cada día, al despertar, miraba su pequeño hogar, que siempre estaba húmedo, y su comida, que era siempre la misma. Se sentía atrapado en una rutina sin fin, rodeado de cosas que no lo hacían feliz. Mientras tanto, veía a otros animales vivir cómodamente, disfrutando de casas cálidas y alimentos deliciosos. Aquello le llenaba de envidia, porque sentía que ellos tenían lo que él no podía alcanzar. Pensaba constantemente en todo lo que le faltaba, en cómo su vida podía ser mejor si tan solo tuviera algo diferente. En vez de ver las cosas que sí tenía, su mente se centraba solo en lo que le faltaba, en ese algo que parecía ser la clave para su felicidad. Se preguntaba una y otra vez por qué no podía tener una vida mejor, como la de otros. Sentía que algo estaba fuera de lugar, como si el destino lo hubiera olvidado. Y así, las quejas se convirtieron en su compañía diaria, mientras el sueño de una vida mejor lo acompañaba en cada paso que daba. Nico no veía que, al quejarse, se estaba perdiendo de las pequeñas bendiciones que tenía a su alrededor. Su vida estaba llena de cosas que podía valorar, pero en su deseo de algo más, las ignoraba. Todo lo que él quería era un cambio, algo que le diera esa sensación de satisfacción que veía en otros, sin saber que la verdadera clave para encontrar paz estaba en cambiar su perspectiva. Una noche, Nico escuchó un rumor que cambió su perspectiva. Se hablaba de Reina, una vaca muy especial que vivía en la granja de los humanos. Era famosa porque tenía acceso a un cebo único, una mezcla especial que los humanos preparaban para los animales más privilegiados. Se decía que ese cebo no solo era delicioso, sino también muy nutritivo. Para Nico, la idea de probarlo parecía la oportunidad perfecta para mejorar su vida. Ya no quería vivir más en su guarida húmeda ni comer siempre lo mismo. Pensó que, si conseguía ese cebo, su vida cambiaría por completo. Con la esperanza de lograrlo, decidió colarse en la granja de los humanos en medio de la noche. Se deslizaba sigiloso, con el corazón latiendo rápidamente, sabiendo que lo que estaba haciendo no era sencillo ni seguro. Llegó hasta donde el cebo estaba guardado, y al acercarse, vio la tentadora mezcla que podía cambiar su vida. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de tomarlo, una voz profunda lo detuvo. ¿Quién eres y qué haces aquí? Nico, sorprendido y asustado, se dio vuelta rápidamente y se encontró cara a cara con Reina. Era una vaca imponente, de pelaje brillante, que lo miraba con ojos tranquilos pero inquisitivos. Aunque su tamaño y presencia eran intimidantes, Reina no parecía enfadada. Simplemente lo observaba, como si estuviera esperando una explicación. Nico, nervioso, tuvo que enfrentarse a algo más grande que su deseo de un mejor futuro, una vaca sabia que podría enseñarle una valiosa lección. Fue entonces cuando Reina le propuso un reto. 3 pruebas que, si las superaba, le permitirían obtener lo que tanto deseaba. Nico, confiado en sus habilidades, aceptó sin pensarlo. No sabía lo que le esperaba, pero estaba decidido a hacer todo lo que fuera necesario para lograr lo que tanto anhelaba. La primera prueba parecía fácil al principio, pero pronto Nico se dio cuenta de lo difícil que sería. Reina le pidió que recolectara hierba fresca, una hierba especial que crecía entre espinos y zarzas, en un lugar apartado del campo. A simple vista, parecía algo sencillo. Solo debía cortar la hierba y traerla de vuelta. Sin embargo, al llegar al lugar, la realidad fue mucho más dura. Cada paso que daba entre las zarzas lo lastimaba, las espinas se clavaban en su piel y las ramas lo arañaban con fuerza. El dolor era constante, pero Nico no se rindió. Sabía que si quería cumplir con la prueba y obtener el cebo que tanto deseaba, debía seguir adelante. Con paciencia y determinación, Nico se fue abriendo paso entre las zarzas, cortando lo que podía de la hierba, mientras el dolor y la fatiga lo hacían cuestionar su decisión. Finalmente, después de mucho esfuerzo, logró recoger un manojo de hierba. Exhausto y con su cuerpo cubierto de pequeñas heridas, regresó a donde estaba Reina,
confiado en que su esfuerzo sería recompensado. Pero, al ver lo que había traído, Reina no se mostró satisfecha. Observó el manojo de hierba con atención y, con una voz tranquila, le dijo: «No es suficiente. Trajiste demasiadas hojas y la hierba no está bien seleccionada». Nico se sintió herido. Había hecho todo lo posible, había soportado el dolor y había dado su mejor esfuerzo, pero parecía que no era suficiente. La frustración empezó a invadirlo, pero Reina no estaba enojada. Simplemente le estaba mostrando que no solo se trata de lo que haces, sino de cómo lo haces. Cada acción tiene un valor que depende de la atención y el cuidado con el que la realices. A veces, lo que parece suficiente no lo es, porque la verdadera calidad requiere más que solo esfuerzo. La segunda prueba parecía mucho más sencilla que la primera. Reina le dijo a Nico que debía encontrar una antigua campana que colgaba de un roble en lo alto de una colina. El roble, un árbol viejo y retorcido, era difícil de escalar y aún más difícil de encontrar en medio de la alta hierba. Sin embargo, Nico estaba decidido a superarla, confiando en su agudeza y perseverancia. La campana había caído hace mucho tiempo, pero los humanos la utilizaban para reunir a los animales, por lo que su valor era grande. Nico pensó que, si lograba encontrarla, podría demostrar que era capaz de cumplir con el reto. A medida que ascendía la colina, la hierba alta y los árboles dificultaban su búsqueda. El roble, con sus ramas extendidas, parecía una estructura desordenada que dificultaba ver con claridad. Mientras Nico buscaba entre las raíces y los arbustos, la tensión crecía. Entonces, de repente, una sombra apareció entre los árboles. Nico levantó la vista y vio a un zorro. Sus ojos brillaban con malicia mientras lo observaba fijamente. El zorro se movió lentamente hacia él, y el corazón de Nico se aceleró. Sabía que debía actuar rápido si no quería ser atrapado. Con nerviosismo, Nico pensó en una forma de distraer al zorro y de pronto, tuvo una idea. Tomó una piedra que encontró cerca y la lanzó con fuerza lejos de donde se encontraba el zorro. El sonido de la piedra cayendo sobre las hojas y las piedras hizo que el zorro se alejara, curioso, para investigar el ruido. Aprovechando el momento, Nico continuó su búsqueda, ahora con más cautela pero también con una renovada esperanza. Sabía que cada paso que daba lo acercaba más a la campana, y la victoria parecía estar más cerca que nunca. A pesar del peligro, no se rindió, confiando en su ingenio y determinación. La tercera prueba fue la más difícil de todas, un desafío que puso a prueba tanto la determinación de Nico como su capacidad para enfrentar la adversidad. Reina le indicó que debía sumergirse en el arroyo que cruzaba el campo y recoger 3 piedras brillantes que se encontraban en el fondo, entre las rocas. El agua fluía con fuerza, y las piedras resbalaban bajo sus patas, dificultando aún más la tarea. Además, el agua estaba fría y el suelo, resbaladizo, lo hacía tambalear en cada intento. Pero Nico, decidido a completar la prueba, no permitió que el miedo o la incomodidad lo detuvieran. Sabía que este era el momento de demostrar todo lo que había aprendido. Con cada intento, el agua lo derribaba, empujándolo hacia abajo, haciéndolo perder el equilibrio. A pesar de caer varias veces, Nico no se rindió. Se levantó una y otra vez, cada vez más cansado, pero con una fuerza renovada. A medida que se adentraba más en el arroyo, las piedras brillantes finalmente comenzaron a aparecer entre las corrientes turbulentas. El agua seguía empujándolo, pero Nico persistió. Después de mucho esfuerzo y con el cuerpo temblando de frío, logró recoger las 3 piedras. Exhausto y empapado, regresó con ellas, con la esperanza de que finalmente habría cumplido con el desafío. Sin embargo, cuando entregó las piedras a Reina, ella las observó con atención y luego, con calma, le dijo: «Están rayadas y sin brillo. No elegiste con cuidado». Nico se sintió desanimado. Había hecho todo lo posible, había enfrentado la corriente, el frío y la fatiga, pero de alguna manera, sus esfuerzos no fueron suficientes. Reina no estaba criticando su valentía ni su esfuerzo, sino su falta de atención al detalle, su prisa por lograr el objetivo sin considerar lo importante que era hacer bien las cosas. En ese momento, Nico comprendió que, aunque el esfuerzo es importante, el verdadero valor radica en cómo hacemos las cosas, no solo en lo que logramos. Nico estaba completamente frustrado.
Había puesto todo su esfuerzo en las 3 pruebas, enfrentándose a espinas, al peligro de un zorro y a la furia del agua. Había arriesgado su bienestar, había pasado por mucho dolor y cansancio, y aún así no parecía ser suficiente para Reina. En su mente, había cumplido con todo lo que se le había pedido, pero algo siempre estaba mal. Ya no pudo controlarse y estalló. He hecho todo lo que me pediste, arriesgando mi vida, y siempre encuentras algo mal. No es suficiente. La frustración lo invadió, y por primera vez, sus emociones se apoderaron de él. Sentía que su esfuerzo no había sido reconocido, que todo lo que había hecho no tenía valor. Reina lo miró en silencio, como si estuviera esperando que Nico llegara a una conclusión por sí mismo. Después de un largo momento, habló con calma, sin alterarse. «Ahora entiendes», dijo suavemente. «Durante toda tu vida has estado buscando lo que no tienes, sin valorar lo que ya posees». Esas palabras golpearon a Nico como una ráfaga de aire frío. En ese instante, se dio cuenta de que siempre había estado mirando hacia el futuro, hacia lo que no tenía, sin detenerse a ver lo que ya estaba a su alcance, lo que ya era valioso en su vida. Había estado tan enfocado en lo que le faltaba que nunca había apreciado lo que ya tenía: su guarida, su comida, su seguridad. Reina le estaba enseñando una lección profunda. No se trataba solo de conseguir lo mejor o alcanzar nuevos logros, sino de encontrar gratitud en lo que ya estaba presente. Nico había estado buscando felicidad y satisfacción en lo que no podía alcanzar, pero ahora entendía que esa satisfacción debía empezar por valorar lo que ya tenía. La frustración se transformó en una reflexión profunda, y aunque el proceso no fue fácil, Nico comenzó a comprender que el verdadero desafío no era solo conseguir lo que deseaba, sino aprender a apreciar lo que ya tenía. Después de escuchar las palabras de Reina, algo dentro de Nico comenzó a cambiar. La frustración que había sentido durante tanto tiempo empezó a transformarse en comprensión. Finalmente, entendió que no se trataba solo de querer más, de alcanzar metas y deseos sin fin. La verdadera riqueza, la verdadera satisfacción, no provenía de lo que aún no había conseguido, sino de la capacidad de valorar lo que ya tenía. En su mente, algo hizo clic. Comprendió que, aunque su vida no era perfecta, ya poseía cosas que merecían su gratitud. Su guarida, aunque humilde, le ofrecía refugio y seguridad. Su comida, aunque sencilla, le daba sustento. Todo lo que necesitaba para estar bien ya estaba a su alcance, si tan solo sabía apreciarlo. Con esta nueva comprensión, Nico sintió un peso levantarse de su pecho. Ya no sentía la necesidad de compararse con otros ni de desear constantemente algo diferente. Regresó a su hogar con el corazón lleno de paz. Ya no buscaba la felicidad en lo que no tenía, sino en el presente, en lo que ya formaba parte de su vida. Esa sensación de insatisfacción que lo había acompañado durante tanto tiempo desapareció, reemplazada por una sensación de gratitud. Sabía que, en lugar de enfocarse en lo que le faltaba, podía encontrar alegría en lo que ya estaba a su alrededor. Comprendió que lo que realmente buscaba estaba al alcance de su corazón, y que la clave para la felicidad no estaba en las cosas externas, sino en aprender a valorar lo que tenía. La verdadera riqueza no radica en la constante búsqueda de lo que nos falta, sino en aprender a valorar lo que ya tenemos. A menudo, nos enfocamos tanto en los deseos no cumplidos que perdemos de vista las bendiciones que nos rodean. La gratitud es la clave que transforma nuestra perspectiva, permitiéndonos encontrar paz y satisfacción en el presente. Los logros y aspiraciones son importantes, pero nunca deben hacernos olvidar que la felicidad se encuentra en lo cotidiano, en lo que ya es parte de nuestra vida. La verdadera libertad radica en apreciar lo que somos y lo que tenemos, reconociendo que todo lo que necesitamos para ser plenos está ya a nuestro alcance. No olvides suscribirte y activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba contenido nuevo. Regálame un like y déjame un comentario con la parte que más te interesó. Gracias. Hasta la próxima.